La última unidad que vamos a ver para este examen final es la quinta unidad, que está relacionada a nociones de cálculo actuarial. El tema que nos hace falta es las anualidades contingentes, que vemos acá en la teoría que yo les compartí. Y el primer tema que vamos a ver son las rentas vitalicias, que es parte, ¿verdad?, de la anualidad contingente. Ya en la clase al inicio, cuando empezamos el curso, yo les mencioné la clasificación de las anualidades y ahí veíamos que habían anualidades contingentes. Y nos dice acá la definición que se denomina anualidad contingente a una serie de pagos que continúan por toda o parte de la vida de una persona, en particular llamada rentista. Cuando hablamos de las anualidades contingentes, como bien nos dice acá, que es una serie de pagos porque estamos hablando de una anualidad. Pero esta palabra contingencia nos está hablando de que tiene que suceder algo, tiene que pasar un evento para que se dé ese derecho o esa obligación del pago de esas rentas, ¿verdad? Entonces, en este caso, lo que nosotros vamos a ver en cálculo actuarial es que vamos a tomar en cuenta la vida de las personas, la edad de las personas, ¿verdad? De eso va a depender mucho cuando nosotros determinemos una renta, un seguro, por ejemplo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto pues está relacionado a la probabilidad de vida y probabilidad de muerte de las personas. Entonces, el primer tema que nosotros tenemos acá son las rentas vitalicias. Las rentas vitalicias constituyen anualidades contingentes, nos dice acá, cuyo pago continúa efectuándose mientras el rentista esté vivo. Cuando hablamos de las rentas vitalicias, estamos hablando de que son contratos con aseguradoras, donde se trabajan, ¿verdad?, pagos constantes, ¿verdad?, en que son denominados rentas. Entonces, estos ya van relacionados, como les digo, con compañías aseguradoras. Acá ya no se da tanto esto en Guatemala, ¿verdad? Pero hay otros métodos que son utilizados, por ejemplo, los fondos para retiro, que es algo similar, ¿verdad? Pero lo que son las rentas vitalicias, estas nos dice que son contingentes. ¿Por qué? Porque tiene que pasar algo, ¿verdad? Un evento para que se dé ese derecho de pagar esas rentas cada determinado periodo. Entonces acá, si vemos en las rentas vitalicias, por ejemplo, podemos hablar de las jubilaciones, ¿verdad? Ya sea del IX, del Estado, que también se da, ¿verdad? O por ejemplo en la universidad, que está el plan de prestaciones. Esto es lo que se da, ¿verdad?, en este tipo de rentas vitalicias que les podemos llamar, es de que tiene que pasar un evento para que se dé. Por ejemplo, si hablamos de las jubilaciones del IX, ¿qué tiene que suceder? Primero, que llegue a la edad requerida, ¿verdad?, que indica el IX, que es de 60 años. Que esté viva esa persona a esa edad para que pueda tener el derecho de poder recibir esas rentas, ¿verdad?, o esa jubilación, como le llaman, mensualmente, ¿verdad? Lo mismo pasa, por ejemplo, con el plan de prestaciones que tiene la universidad para sus trabajadores. A ellos se les descuenta un porcentaje del sueldo, el cual cuando el trabajador se retire, pueda tener ese derecho de recibir esas rentas mensuales, ¿verdad? Pero él ya pagó algo para poder tener ese derecho. Lo mismo con el IX, ¿verdad?, que nos descuentan a todos y tenemos, ya cuando uno se jubile, pues va a tener ese derecho también que ya aportó una parte, ¿verdad? Entonces, a eso le llamamos renta vitalicia. ¿Cuál es lo principal acá para recibir esa renta? Que la persona esté viva cuando llegue a la edad requerida. Por ejemplo, en el IX, que es 60 años, ¿verdad? Si alguien tiene los 60 años, ya puede jubilarse y ya tiene ese derecho de recibir los pagos de renta. Lo mismo con la universidad que les digo, el plan de prestaciones.
Aquí en la universidad no hay una edad, ¿verdad? Pero cuando el trabajador se quiera jubilar, ya va a tener ese derecho, ¿verdad? De recibir esos pagos. Entonces, estamos hablando de renta vitalicia. La palabra vitalicia es de vida. Quiere decir que cuando la persona llega a esa edad o se jubile, siempre y cuando esté viva, va a poder recibir esos pagos. Aquí en la renta vitalicia también vamos a tomar en cuenta que al momento de efectuarse los pagos, estos pueden ser pagos vencidos, anticipados o diferidos. Es similar a lo que vimos con la renta perpetua, si ustedes recuerdan. Allá nos indicaba de una inversión, ¿verdad? De colocar una cantidad en el banco y que solamente se generara de ese dinero los intereses, ¿sí? Ahí se generaban las rentas. Acá la diferencia es de que estamos hablando de que para el cálculo de este tipo de rentas se va a dar con una aseguradora y se va a tomar en cuenta la edad de las personas. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la probabilidad de vida de una persona de 25 años a una persona que tenga 50, ¿verdad? Igual la probabilidad de muerte también es diferente entre las edades, ¿verdad? ¿Quién se asume que está más próximo a la probabilidad de muerte? Alguien que tenga 50, 60 años, ¿verdad? Y no alguien de 25, ¿verdad? Se asume, ¿verdad? Porque en cualquier momento puede pasar algo, ¿verdad? Pero esa es la probabilidad que pueda hacer que pase. Entonces acá, en las rentas vitalicias, tenemos esta clasificación que pueden ser rentas vitalicias vencidas, renta vitalicia anticipada o rentas vitalicias diferidas. Entonces, en la vencida, cuando los pagos se efectúan al final de cada año a una persona que ahora tiene X años, es decir, que el primer pago lo hará cuando la persona tenga X más 1. Y el segundo a la edad de X más 2 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros hablamos de rentas vitalicias, vamos a tomar en cuenta cuántos años tiene la persona en el momento que quiere hacer ese contrato. Por ejemplo, alguien que tenga 50 años, ¿verdad? Una persona tiene 50 años y quiere adquirir una renta vitalicia. Entonces se va a tomar en cuenta la edad en ese momento. Pero si me dice que los pagos van a ser vencidos, no lo va a recibir a la edad de 50, ¿verdad? Sino que lo va a recibir a la edad de 51 porque sería dentro de un año. Ya no va a tener 50, sino 51. Ahí nos indica esta X más 1, ¿verdad? Cuando se da vencida. Si es anticipada, cuando los pagos se efectúan al principio de cada año, ya lo sabemos, quiere decir que el primer pago se efectuará a la edad X y el segundo a la edad X más 1 y así sucesivamente. ¿Por qué? Sabemos que va a ser al principio de cada periodo, ¿verdad? Cuando hablamos de que es anticipada. Entonces, por ejemplo, si hoy tiene 50 años la persona y los pagos son anticipados, hoy mismo tendría que recibir ese pago. Entonces va a recibir el primero a la edad de 50, el segundo a la edad de 51, el tercero a la edad de 52 y así sucesivamente. Nos habla de este X y X más 1 porque es lo que vamos a ver en la fórmula más adelante. Tenemos las rentas vitalicias diferidas. Nos dice la serie de pagos se inicia después de transcurrido cierto tiempo, denominado M. Y se le denomina la renta vitalicia diferida, pero a su vez puede ser diferida vencida o diferida anticipada, ¿verdad? ¿Cuándo es diferida vencida? Cuando los pagos se inician después de un periodo de tiempo de diferimiento, pero al iniciarse los mismos se efectúan al final de cada periodo de pago. Entonces ya sabemos que existe diferimiento, pero los pagos son al final, ¿verdad? De cada año. Diferida anticipada, cuando los pagos se inician después de un periodo de diferimiento, pero al iniciarse los mismos se efectúan al inicio de cada periodo de pago por ser anticipada. Entonces es bastante similar, como les digo, a la renta perpetua. Lo único que acá pues vamos a trabajar con la tabla de mortalidad, que ya la vamos a ver más adelante.
Para efectos de clase, nosotros vamos a trabajar rentas vitalicias anuales, ¿sí? Pero pueden ser distintas. Pueden ser pagos semestrales, trimestrales, mensuales, como les mencionaba, por ejemplo, las jubilaciones, ¿verdad? Que son pagos mensuales. Pero acá lo vamos a ver solamente como pagos anuales. En las rentas vitalicias anticipadas, eso pues casi no se da, porque es ilógico, ¿verdad? De decir, hoy voy a adquirir un contrato de renta vitalicia y hoy mismo quiero recibir ese pago. No se da, ¿verdad? Más que todo son las vencidas. Pero nosotros podemos hacer los cálculos para determinar el valor, ¿verdad? Que tiene que pagar para una renta vitalicia anticipada. Ya cuando existe diferimiento, ahí cambia. Puede ser vencida, puede ser anticipada, porque no hay ningún problema. Ya pasó un periodo en que no hubo pago, ¿verdad? Atendiendo al periodo de vigencia de los pagos de renta, las rentas pueden ser completas o temporales. Tenemos dos tipos de renta vitalicia. La primera es la completa o también llamada de vida entera, cuando el beneficiario recibe periódicamente los pagos de renta por el tiempo que tiene de vida. La renta completa quiere decir de que, por ejemplo, hoy una persona que tiene 50 años adquiere un contrato de renta vitalicia completa. Quiere decir que cada año le van a pagar esa renta, ¿verdad? Independientemente de los años que viva. Siempre y cuando esté vivo, va a recibir esa renta. Puede ser que llegue a los 90 años, que va a seguir teniendo ese derecho de recibir su renta. Es una renta completa o de vida entera. ¿Cuándo va a finalizar ese contrato? Cuando él muera, ¿verdad? Ahí ya no tiene ninguna obligación más la aseguradora. Luego tenemos la renta vitalicia temporal. Nos dicen este tipo de rentas terminan después de un periodo determinado de pagos. Esas también pueden ser vencida, anticipada y diferida, al igual que la renta completa. En la temporal nos está indicando que solo va a ser por un tiempo que se va a pagar esa renta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo les digo, quiero hacer un contrato de renta vitalicia solamente por 10 años. Quiere decir que solo los 10 años la aseguradora tiene la obligación de pagarme esa renta, ¿verdad? Siempre y cuando esté viva la persona. Finaliza ese periodo, que son solo 10 años, ya no hay ninguna obligación. Ahí mismo finaliza también ese contrato. Entonces es temporal solo por un periodo. Vamos a utilizar la tabla de mortalidad, que esa yo se las mandé aparte. No les escaneé la del prontuario porque casi no se ve, es muy pequeña la letra. Entonces mejor por aparte para que ustedes la utilicen. Y la simbología que vamos a utilizar en la renta vitalicia tenemos AX, que es el valor actual de una renta vitalicia. Esto es lo que vamos a determinar, el valor actual. A es de valor actual y la X que tiene es la edad, o sea, el valor actual a la edad X, ¿verdad? Por ejemplo, a la edad de 50 años, a la edad de 40, de 60 años. N es el periodo de pago temporal de una renta vitalicia. Cuando es una renta temporal que nos diga, se quiere hacer un contrato de renta por 10 años, por ejemplo, ahí ya me está indicando que es temporal porque me está diciendo que es solamente por ese periodo, por 10 años. Entonces ahí tenemos N. M, periodo de diferimiento. Aquí sabemos que va a ser el tiempo en que no se hagan pagos de renta. La R mayúscula es la renta o pago periódico a recibir. Ahí nos va a indicar también el ejercicio cuánto es lo que pretende, ¿verdad?, recibir de renta anualmente. Entonces, eso lo necesitamos para poder determinar cuánto tiene que pagar, ¿verdad?, para poder tener ese derecho, o sea, el valor actual. Y X, la edad de la persona cuando suscribe el contrato. Aquí hay algo muy importante, tener en cuenta que X es cuando se realiza el contrato, ¿sí? ¿Por qué les digo esto? Porque a veces en los ejercicios
por ejemplo, alguien que tiene 50 años adquiere un contrato de renta vitalicia, pero quiere recibir la renta hasta cuando cumpla 60, ¿sí? Entonces, X yo voy a tomar 50, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es la edad en que hacen el contrato. Pero hay ejercicios donde puede ser que me digan que hoy recibe la primera renta que tiene 60 años. Pero hace 10 años fue que se suscribió el contrato, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí no es 60X, es 50. Entonces ahí hay que tener cuidado porque a veces nos dan solamente la edad en que recibe la primera renta. Habría que ver si existe diferimiento, cuándo fue que hizo el contrato, ¿verdad? Entonces ahí hay que tener cuidado, tener claro que X es la edad de la persona cuando se realiza el contrato. Y las fórmulas las tenemos en la página 16. Entonces tenemos acá la tabla de mortalidad. Nos dice tabla de mortalidad y valores de conmutación CSO 1980 al 4% anual. Podemos encontrar distintas tablas de mortalidad. Incluso ustedes van a una aseguradora y le piden su tabla, ¿verdad? Van a ver que es diferente. Hay tabla de 1956, hay de varios años. Nosotros acá para el curso utilizamos la de 1980, que es la que se les compartió. Aquí ya se hicieron varios cálculos para poder trabajar y determinar todos estos valores que ustedes ven en la tabla. La primera columna que tenemos dice edad X. Aquí está la edad desde 0 hasta 99 años. Y nos va a servir para poder calcular esos valores, ¿verdad? Si se dan cuenta, hasta 99 años, dependiendo de la edad que tenga la persona. Como les digo, no es lo mismo alguien que tenga 20 años a alguien que tenga 50, por ejemplo, ¿verdad? Luego tenemos la otra columna que nos dice QX. Aquí es un factor que se maneja, que esto ya está formulado, ¿verdad? La otra columna dice LX. L es del life y X es de la edad. Quiere decir personas vivas a la edad X. La probabilidad de personas vivas a la edad X. Por ejemplo, a la edad de 1 año, ¿cuál es la probabilidad de vida? 99.582. Y DX es la probabilidad de muerte. D, que es de muerte en inglés, ¿verdad? Y la probabilidad de muerte a la edad de 1 año es de 106. Si se dan cuenta ahí la diferencia, ¿verdad? Nos vamos, por ejemplo, a la edad de 99 años. Va a ser lo contrario. La probabilidad de vida es 108. Es muy baja también, ¿verdad? Porque ¿cuántos llegan a 99 años? Y la probabilidad de muerte también 108, porque es muy poco, ¿verdad? Entonces ahí ya está calculado. PX, que es la otra columna, es la resta. Se resta LX menos DX y nos da este valor, 99.582. Ese valor que tenemos acá, con estos valores ya trabajamos los valores de conmutación, que es DX, NX, CX y MX. Estos 4 valores que yo les estoy indicando, estas 4 columnas, son las que vamos a utilizar para determinar el valor actual de las rentas vitalicias. Esto, como les digo, ya está todo calculado. Desde aquí ya no hay que hacer nada, solamente trasladar los datos de esta tabla para la fórmula. Y si nos vamos al prontuario, aquí tenemos en la página 15 estos valores de conmutación. Tenemos nociones de cálculo actuarial y las probabilidades. Aquí están las fórmulas utilizadas para poder trabajar esa tabla, ¿verdad? Si vemos acá, por ejemplo, dice número de personas vivas a la edad X más 1, número de personas que mueren a la edad X, probabilidad de que una persona de edad X muera antes de 1 año,
probabilidad de que una persona de edad X sobreviva hasta la edad X más 1, probabilidad abreviada de vida, probabilidad completa de vida. Y tenemos los valores de conmutación, que son los que les digo. Dx, Nx, Cx y Mx son los que están en la tabla. Aquí está cómo se calcula, ¿verdad? Y ahí es por la edad que vayamos haciendo, ¿verdad? Edad 1, 2, 3, 4, como vimos. Y ya llegamos entonces con estos valores de conmutación y los cálculos con estas últimas tres columnas, ¿verdad? 4 que diga, dx, nx, cx y mx, que es lo que vamos a utilizar. Entonces, la tabla ya está. Solo les indico más o menos, ¿verdad?, cómo es que está elaborada esta tabla para que ustedes sepan. Y también tenemos aquí algo importante que me dice la tabla al 4% anual. Estos valores de conmutación están calculados con este 4% anual. Pero hay distintas tasas técnicas, ¿verdad? Hay desde 3.5% hasta 10%. Entonces, si ustedes buscan, posiblemente puedan encontrar alguna tabla con otra tasa, ¿verdad? Pero para efectos del curso vamos a utilizar esta que tenemos. Bien, esa solo es información general. Y luego nos vamos a las fórmulas a utilizar en la página 16, que son las fórmulas para renta vitalicia. Tenemos 8 fórmulas. Las primeras 4 son para una renta vitalicia completa, ¿sí? Y las otras 4 son para una renta vitalicia temporal. ¿Qué tenemos que analizar para ver qué fórmula vamos a utilizar? Primero vamos a ver si es vencida o es anticipada. Si es una renta vitalicia completa vencida, yo voy a utilizar la primera fórmula que me dice vencidas subordinarias. Si el ejercicio me indica que es una renta vitalicia completa anticipada, yo voy a utilizar la fórmula que está a la par, ¿sí? Anticipadas o inmediatas. Pero también puede existir diferimiento. Y cuando hay diferimiento puede ser diferida vencida o diferida anticipada. Eso ya lo habíamos visto. Si es diferida vencida, utilizo esta fórmula. Siempre para anualidad completa, ¿verdad? Para renta completa, perdón. Si es una renta completa anticipada diferida, voy a utilizar esta otra fórmula, que sería esta fórmula que tenemos aquí a la par, ¿verdad? Esta. Diferida, anticipada para una renta completa. Si ustedes se dan cuenta acá, la diferencia entre vencida y anticipada es ese X más 1. Porque en las vencidas tenemos X más 1 y en las anticipadas solo X. ¿Por qué ese más 1? Porque quiere decir que hasta dentro de un año recibe la renta, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es vencida. En cambio, la otra es inmediata. Entonces es solamente X. Las otras 4 es para renta temporal, ¿sí? Pagadera N años. Quiere decir que solo por un periodo, ¿verdad? 5 años, 10 años, 20 años, depende de lo que me diga el ejercicio. Y también tenemos, si es una renta temporal vencida, utilizo esta fórmula. Si es una renta temporal anticipada, utilizo esta. Si es una renta temporal diferida vencida, voy a utilizar esta fórmula. Aquí es temporal porque nos dice que solo por un periodo tenemos N. Y es diferida. Y ahí tenemos la variable M, como vimos en la simbología, ¿verdad? M es de diferimiento y N es el periodo de tiempo de la
renta temporal. Si es anticipada, diferida la renta temporal, voy a utilizar esta otra, ¿sí? Entonces aquí ya tengo yo las 8 fórmulas. Las primeras 4 son para una renta completa y las otras 4 son para una renta temporal. Tengo que ver entonces si es vencida, si es anticipada y si existe diferimiento, si es diferida vencida o diferida anticipada. Como les digo, es similar a la renta perpetua, ¿verdad? Pero aquí vamos a tomar en cuenta la edad de las personas, vamos a utilizar nuestra tabla de mortalidad. Luego tenemos la dote pura. Esta ya no la vemos acá en el curso, porque ya no se utiliza, ¿verdad? Eso ya no se da, actualmente ya no. Aquí, pero yo les voy a dar una explicación así rapidita, solo para que ustedes conozcan, porque siempre me preguntan, ¿verdad? ¿Y qué es la dote pura? Cuando hablamos de la dote pura, esta se refiere a una cantidad que se paga para poder recibir un valor, ¿verdad? A cierto tiempo. Entonces acá se hace un contrato, también se hacía un contrato, ¿verdad? En donde se comprometía a entregar esa cantidad determinada de dinero al final de un periodo. Entonces, por ejemplo, hoy, ¿verdad? Se paga el valor de la dote pura y dentro de 10 años, por decirlo, se comprometía a pagar esa cantidad, ¿verdad? Que indicaban ahí que iba a ser la que iba a recibir la persona. Y aquí se determinaba solamente el valor actual, ¿verdad? De esa dote pura. Cuánto tenía que pagar hoy para que recibiera la dote dentro de 10 años, por ejemplo, ¿verdad? Similar. Y a eso se refiere la dote pura, pero como les digo, ya no se maneja, ¿verdad? Tenía que haber un evento también, porque también es contingente. ¿Cuál era la eventualidad acá? Que la persona tenía que estar viva en esa fecha en que se había determinado que iba a recibir la dote. Si moría la persona antes, pues no se tenía que pagar nada, ¿verdad? Por ejemplo, hay distintas dotes, ¿verdad? No sé si ustedes han visto, por ejemplo, en las películas, cuando hablan de dotes, ¿verdad? Que le van a dar la dote al prometido de la hija, por ejemplo, ¿verdad? Ahí era porque si se casaba la hija, el papá tenía la obligación de pagar una dote al que se iba a casar con la hija, ¿verdad? Al prometido. ¿Y cuál era la eventualidad? Que él se tenía que casar con la hija para poder recibir esa dote, ¿verdad? Le pagaban por casarse. Entonces ahí había una eventualidad. Lo mismo acá que les digo, tenía que estar viva la persona en esa fecha determinada para recibir la dote, ¿verdad? Pero igual solo es como para explicarles un poquito, pero les digo, no es parte de lo que vamos a ver. Entonces esta ya no, ¿verdad? La dote ya no. Solamente regresamos entonces a lo que es la renta vitalicia, que aquí ya es una serie de pagos, ¿verdad? Que van a tener derecho por un tiempo, si es temporal, como nos dice acá, o de por vida, si es completa, ¿verdad? O de vida entera. Entonces tenemos ahí ya las fórmulas. Como les dije, las primeras 4 es vida entera y las otras 4 temporal. No sé si hay alguna duda. ¿No hay dudas? No, licenciada, gracias. Muy bien. Entonces vamos a ver ahora los ejercicios. Entonces les voy a compartir. Vamos a ver los ejercicios. Son los que ustedes tienen ahí en el documento que les compartimos.
Y el primer planteamiento del problema 1 dice, determinar el valor actual de una renta vitalicia de 10,000 quetzales anuales para una persona de 50 años, considerando la tabla de mortalidad CSO 1980 y una tasa de interés del 4%. En los casos, y nos dan dos, ¿verdad? El primero dice recibir dentro de un año la primera renta. En la información que nos está dando el ejercicio, vemos que no nos indica si es una renta completa, si es una renta temporal, ¿verdad? No nos va a decir exactamente una renta completa, una renta de vida entera, una renta temporal, sino que de acuerdo a la información que nos dé el ejercicio, nosotros vamos a saber si es completa o temporal. En este caso, solo me dice que quieren determinar el valor actual de la renta vitalicia de 10,000 quetzales anuales para una persona de 50 años. Aquí no me está indicando que quieres recibir la renta por 10 años, por ejemplo. Si me dijera, ¿quieres recibir una renta por 10 años? Aquí ya me está dando un periodo. Quiere decir que es una renta temporal, solo por 10 años. Pero como no me indica, se asume que es una renta vitalicia completa, que no me está diciendo que es solo por un tiempo. Quiere decir que va a ser por el resto de su vida, ¿verdad? Entonces vamos a tomar aquí que es una renta vitalicia completa. Aparte de eso me dice, considerando la tabla de mortalidad del 1980 y una tasa del 4%. Esa solo es información que nos está indicando que tenemos que utilizar la tabla de mortalidad, pero ese 4% ya no lo trabajamos porque eso ya está inmerso en la tabla. Entonces solo eso me indica trabaje con la tabla, ¿verdad? Tenemos entonces los datos. ¿Qué datos son los que nos da el ejercicio? Si vemos, son pocos datos. El primero me dice que quiere una renta vitalicia de 10,000 quetzales anuales. Entonces voy a tener R con 10,000. Luego me dice que la persona tiene 50 años. Entonces voy a tener X con 50. Son los únicos datos que voy a tener para trabajar este ejercicio. Ahí no tengo nada más, ¿verdad? Solo tenemos que tomar en cuenta que me dice que quiere recibir la primer renta dentro de un año. ¿Qué me está indicando eso? Que no es inmediato, que no es que lo quiera ahorita, ¿verdad? Sino que hasta dentro de un año él quiere recibir esa primera renta. Entonces acá nosotros... yo tengo mi gráfica, ¿verdad? Si ustedes consideran que sea necesario, lo pueden utilizar. Si no, pues solamente determinan, ¿verdad? Los datos. Hoy la persona tiene 50 años y me dice que quiere recibir la primera dentro de un año. Entonces aquí es donde tenemos el X más 1, ¿verdad? ¿Dónde va a recibir la renta? Dentro de un año. ¿Cuántos años va a tener en ese momento? Va a tener 51 años, ¿sí? Entonces acá tenemos que la renta va a ser vencida, ¿sí? ¿Por qué? Porque dice que dentro de un año va a recibir la primera, o sea que va a tener 51 años. ¿Qué periodo va a cubrir? Ese periodo que está marcado con la flechita roja, ¿verdad? Que estaría regresando un periodo por ser vencida. Quiere decir que no existe diferimiento. Solamente va a recibir la primera dentro de un año y va a cubrir el periodo que ya pasó. Entonces la vamos a tomar como una renta vencida. Esto es lo único que tenemos que tener en cuenta. Si el ejercicio me dijera que son rentas anticipadas y la primera la va a recibir dentro de un año, ahí sí existiría diferimiento, ¿verdad? De un año. ¿Por qué? Porque el pago iría para el periodo que está iniciando. Entonces iría para adelante, ¿verdad?
que va a iniciar ese periodo. Ya el año que ya pasó no hubo pago. Entonces ahí sí existiría diferimiento. Pero acá solo me dice que va a recibir la primera dentro de un año. Entonces la vamos a tomar como vencida. Teniendo ya esta información, yo puedo indicar entonces que es una renta vitalicia completa, vencida, que no existe diferimiento, ¿sí? Entonces me voy al prontuario. Y como vimos, las rentas vitalicias, las primeras 4 fórmulas son para renta completa, ¿verdad? Ya vimos en el análisis del ejercicio que es vencida. Entonces la fórmula que yo voy a utilizar va a ser esta, ¿sí? Si se dan cuenta acá me dice nx más 1. ¿Por qué? Porque no va a recibir cuando, ahorita que tiene 50 años, sino que lo va a recibir cuando tenga 51 por ser vencida. Esa es la diferencia, ¿verdad? Del x más 1. Entonces es esta fórmula la que yo voy a utilizar. Bueno, entonces ya teníamos esto. Ya habíamos dicho que es una renta vitalicia completa vencida. Ahora vamos a ver cómo trabajamos la fórmula. Entonces ya la trasladé para acá. AX es igual a NX más 1 dividido de X por R, que es la renta. Traslado mis datos y voy a decir AX es igual a NX, esa X es 50, ¿verdad? Que son los datos que tenemos, más 1 dividido de X de 50 por 10,000, que es el valor de la renta. Aquí puedo sumar estos valores. N50 más 1, entonces voy a tener N51 dividido de 50 por 10,000. Aquí ya tengo mi fórmula entonces. Aquí ya no puedo operar más, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a ir a buscar los valores a la tabla, ¿sí? ¿Qué valores voy a buscar? Voy a buscar N51 y D50. Veamos la tabla. Necesito entonces N51. Me voy a la edad de 51 que está acá. Y aquí están todos los valores. Y yo necesito N, ¿verdad? N51. Entonces tengo edad X 51 y me voy a la columna de N, NX. Y el valor que necesito es 185,351.0364. Ya tengo un valor. El otro es de 50. Me voy a la edad de 50, que es esta, y me voy a la columna D, X, que sería acá. ¿Sí? Aquí está la de X. 12,617.1666. Y trasladamos estos valores que ya encontramos a la fórmula. Aquí sí les voy a pedir, chicos, que trabajen con todos los decimales, ¿verdad? Son 4 los que tiene la tabla. Entonces acá yo ya traslado mis datos, los que busqué en la tabla. Aquí se los coloqué para que los veamos. Voy a la edad requerida y a la columna que me indican, ¿verdad? N51, entonces tengo edad X 51, NX y aquí está el valor. De 50, me voy a la edad de 50 y luego busco DX. Ese sería de 50. Ya tengo los valores entonces. Si se dan cuenta, la edad está a los dos extremos, ¿verdad? Para que no nos vayamos a confundir y podamos ver bien qué es la edad en que estamos buscando.
Traslado los datos. Y ya tengo 185.351.0364, 12.617.1666 por 10.000. Y aquí simplemente hago la operación para determinar el valor actual de esa renta. Y mi valor es de 146.903.86. Aquí solamente divido esos valores por 10.000 y ya me da el valor 146.903.86. Y ahí llegamos a la respuesta. Sería el valor que debe pagar, es de 146.903.86 para poder recibir una renta vitalicia de 10.000 quetzales anuales por el resto de su vida, una persona de 50 años, ¿verdad? Que es la edad que tiene. Ahora, si cambiamos la edad, entonces también va a cambiar ese valor actual, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya no son los mismos valores que tenemos en la tabla. Ya la probabilidad es diferente, ¿verdad? Entonces va cambiando el valor actual de esa renta vitalicia, ¿verdad? Dependiendo de la persona. Entonces ahí ya hicimos el primer inciso. No sé si tienen alguna duda. Licenciada, yo sí tengo una duda. Yo tengo el prontuario y en el prontuario está, en el DX está 1656 y en el que usted nos compartió está 1666. ¿Qué prontuario tiene usted? ¿Es de color? Sí, azul creo yo. Bueno, Sí. eso vengo utilizando desde tercer semestre, creo, o el semestre pasado. Ya. Sí, es que fíjese que ahorita, bueno, en presencial sí he tenido ese problema porque el prontuario que sacó la facultad es un prontuario de pasta blanca, que es de color negro, la letra y todo negro. Pero vendieron otros prontuarios ahí mismo en la facultad, pero no directamente de la facultad, sino que ahí llegaban a vender otros que ya están modificados y tienen errores, que son de pasta azul, que creo que algunos tienen letra roja, si no estoy mal. Hay de varios colores y esos tienen error. Entonces yo normalmente cuando estaba en presencial les trasladaba la hojita de la tabla aparte para que todos estuviéramos en la misma línea y no se fueran a confundir, porque sí cambian los valores en esos prontuarios. Esos prontuarios no los sacó la facultad, sino que alguien más los transcribió y los imprimió y los vendieron, ¿verdad? Y muchos tenían de otros prontuarios, pero sí hay variación. Bueno, gracias, licenciada. Entonces voy Yo a les utilizar recomiendo, el que usted compartió. sí, yo les recomiendo que use el PDF que yo les compartí para que todos tengamos los mismos valores, ¿verdad? Gracias, licenciada. Muy bien. Y hay varios errores, hay como 5. Si no estoy mal, yo la vez pasada revisé las tablas con esos prontuarios y sí habían varios errores. Pero usemos ese PDF hoy. Pero gracias por la observación porque puede ser que algunos también tengan ese prontuario. Yo asumo que no lo tienen, ¿verdad? Y entonces lo que hice fue que mejor no les escaneé esas hojas y les mandé aparte el PDF. Bueno, veamos ahora el inciso B. Dicta una pregunta. Dígame. La renta vitalicia completa es igual a renta vencida u ordinaria, ¿verdad? Cualquiera de las dos, ya sea temporal o completa, pueden ser vencidas o anticipadas. Gracias, Dicta. Muy bien. Ahora el primer inciso que vimos era vencida.
Ahora esta me dice recibir inmediatamente la primera renta. Entonces aquí tenemos los datos, van a ser los mismos. Una renta de 10,000 y la edad de 50 de la persona. Cuando hace el contrato, ¿verdad? ¿Se recuerdan de eso? Cuando hace el contrato, ¿cuál es la edad que tiene? Por ejemplo, en el inciso A, tenía 50 cuando hizo el contrato, pero va a recibir la primera renta cuando tenga 51 por ser vencida. Ahora acá tiene 50 cuando suscribe el contrato, pero nos dice que inmediatamente quiere la primera renta. Quiere decir que esa renta la va a recibir en el mismo día que haga el contrato, ¿verdad? Como les digo, eso casi no se va a dar. Pues alguien que diga, mire, yo quiero hacer un contrato, pero hoy páguenme la renta, ¿verdad? Pero se puede también determinar. Entonces acá él va a recibir inmediatamente esa renta. ¿Y qué periodo va a cubrir? Va a cubrir el periodo que está iniciando, ¿verdad? Del año que está iniciando. Entonces la vamos a tomar como una renta anticipada. ¿Por qué? Porque hoy mismo la va a recibir, ¿verdad? No ha generado ningún interés ni nada, ¿verdad? El valor ese que va a pagar por la renta. Entonces, se toma como anticipada. ¿Qué es lo que va a cambiar acá? La fórmula, ¿verdad? Aquí tenemos entonces que es una renta vitalicia completa anticipada. Y aquí de una vez les agregué la fórmula. Si nos vamos al prontuario, vamos a ver acá, ¿verdad? En el prontuario, para que no se me vayan a perder, tenemos anticipada, que sería esta. En el primer inciso usamos esta, vencida. Ahorita en el segundo tenemos anticipada. Si se dan cuenta, aquí ya no tiene el X más 1. ¿Por qué? Porque él va a recibir la renta a la edad de X, que es 50. Entonces tenemos acá AX es igual a NX dividido de X por R. Y es lo que yo tengo acá, ¿verdad? Entonces nos vamos a ir a trasladar los datos, que sería N50 dividido de 50 por 10,000. Y venimos y buscamos en la tabla N50 y D50. Aquí es la misma edad en los dos valores, ¿verdad? Entonces nos vamos a la tabla. Se los muestro para que no se me vayan a confundir. Aquí tenemos la edad de 50 y vamos a buscar la columna de N y D, que serían estos dos valores, ¿verdad? Entonces lo tengo yo aquí también para que lo veamos. Vamos a la edad X y luego buscamos N50, que sería NX, y DX de 50, 12,617.1666. Entonces ahí están ya esos valores que yo necesito, ¿verdad? Luego, ¿qué voy a hacer? Trasladar los valores a la fórmula y operar. Estas operaciones son sencillas. Entonces, dividimos, luego multiplicamos por 10,000 y nos da el resultado. Siempre verifiquen los valores, ¿verdad? Hagan las operaciones. Yo aquí les estoy dando las respuestas, pero sí hagan las operaciones porque me he dado cuenta que sí se confunden mucho al momento de operar en el examen, por ejemplo. Tienen todo bien, pero operan mal. Entonces hay que tener cuidado con eso. Llegamos al valor de 156,903.86. Y la respuesta sería entonces que el valor que debe pagar es de 156,903.86 para poder recibir una renta vitalicia de 10,000 anuales por el resto de su vida, una persona de 50. ¿Cuál es la diferencia acá? Que en este inciso B inmediatamente va a recibir los 10,000. Ahora, si ustedes se ponen a analizar estos incisos,
¿Qué ven ustedes de diferente ahí en esos valores que determinamos? ¿Nos da el mismo resultado en los dos? No, Linda, aquí da más. Nos da más, ¿verdad? ¿Por qué nos da más? Porque si ustedes se dan cuenta, esta persona quiere en el inciso B que inmediatamente se le pague. Entonces aquí esos 10,000 que él está pidiendo hoy mismo no van a generar intereses ni nada, ¿verdad? Porque hoy mismo los quiere recibir. Entonces la fórmula, cuando la trabajamos, ahí nos agrega ese valor de los 10,000. Si ustedes se dan cuenta, la diferencia es 10,000. En el inciso A nos da 146,000 y aquí nos da 156,000. Entonces, se pagan esos 10,000 y queda otra vez los 146,000, ¿verdad? ¿Por qué? Porque quiere que de una vez se le paguen. Entonces, esos pagos que se va a hacer hoy mismo no va a generar intereses ni nada. Simplemente él lo va a pagar y se lo van a dar a la persona, ¿verdad? Porque no genera intereses. Lo mismo pasa cuando existe diferimiento. ¿Qué pasa con el diferimiento? Que entre más tiempo pase sin recibir pagos, va a mejorar la renta que va a recibir. O puede ser también que el valor actual que tenga que pagar no sea tan alto, ¿verdad? Sino que disminuya. ¿Por qué? Porque en esos años que no reciba pago, va a ir generando intereses y va a tener un mejor valor la renta, ¿verdad? Entonces acá, como no estuvo en ningún momento invertido ese dinero de los 10,000, de una vez se le rebaja, ¿verdad? Por eso es la diferencia de los 10,000. Ahí varía, ¿verdad? Ese valor. Entonces aquí finalizamos el primer problema. No sé si tienen alguna duda, chicos. ¿No hay dudas? No, licenciada, gracias. Buenas noches. Por el momento no, Muy licenciada. bien. Bueno, gracias. Veamos el planteamiento del problema 2. Dice una persona de 40 años de edad quiere contratar una renta vitalicia de 20,000 anuales, debiendo cobrar la primera cuando cumpla 65 años de edad, considerando la tabla de mortalidad. Aquí si vemos en la información me dice que esta persona hoy que tiene 40 años no quiere recibir la renta inmediatamente ni dentro de un año, ¿verdad? Quiere recibirla cuando cumpla 65. Entonces acá vamos a ver nosotros qué datos son los que hay en este ejercicio. Primero vamos a ver que no nos habla de que sea solo por un tiempo, ¿verdad? Entonces quiere decir que es una renta vitalicia completa. Los datos que tenemos es primero X, que es la edad de la persona. ¿Cuándo hace el contrato? ¿Sí? 40 años. Quiere recibir 20,000 quetzales anuales. Entonces tenemos R igual a 20,000. Y nos dice que quiere cobrar la primera cuando cumpla 65. ¿Qué otro dato me están dando? Un diferimiento de 25 años. Diferimiento, muy bien, gracias. Diferimiento, ¿verdad? ¿Por qué? Un Porque, interés, licenciada. ¿perdón? Una tasa de interés de 4%. Gracias. La tasa de interés del 4% les mencionaba que es parte de la tabla, ¿verdad? Solo es información. Eso ya está en la tabla. Lo que nos hace falta es el diferimiento. El compañero dice 25 años. ¿Creen ustedes que sí sea 25 años? ¿Qué opinan? Sí, Linda, porque no dice que
antes o después. Muy bien, gracias. Bueno, entonces, si son 25 años de diferimiento, tenemos que ver si es anticipada o diferida. Anticipada, diferida o vencida, diferida. ¿Qué creen ustedes? ¿Vencida o anticipada? Para mí sería anticipada, licenciada, porque sería al cumplir los 65 años. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? Yo opino lo mismo, licenciada, que es anticipada. Muy bien. Exactamente como mencionan los compañeros. Aquí en mi gráfica, ¿verdad? Tengo yo que la edad que tiene esta persona es 40 cuando quiere contratar, pero me dice que cuando cumpla 65 años, ¿verdad? Entonces yo la voy a tomar como anticipada. Si yo tomo el tiempo que hay entre 40 hasta que cumpla 65, voy a tener 25 años, ¿verdad? De diferimiento. En este caso, como yo la voy a tomar anticipada, ¿qué periodo va a cubrir? Va a cubrir el periodo que está iniciando, ¿verdad? Entonces, toda esta parte que yo tengo marcada acá, la voy a tomar como un diferimiento de 25 años. Entonces acá ese era el otro dato que me hacía falta, ¿verdad? M con 25. Y ahí ya tenemos entonces la información para poder trabajar este ejercicio y determinar el valor actual. Tenemos X 40, renta 20,000 y un diferimiento de 25 años. Anticipada la renta, ¿verdad? Entonces ahora lo que voy a hacer es determinar la fórmula a utilizar. Y tengo acá que es una renta vitalicia completa, diferida, anticipada. Entonces acá en mi prontuario voy a venir y voy a buscar renta vitalicia completa, diferida, anticipada, que sería esta fórmula, ¿verdad? La que voy a utilizar, anticipada, con diferimiento completo. Se dan cuenta que ya tengo M. ¿Por qué? Porque es diferida, ¿verdad? Entonces voy a pasarme acá a la siguiente diapositiva que tengo. Traslado ya mi fórmula. Traslado los datos. X es 40 y M es 25. Entonces ahí está N 40 más 25 dividido de 40 por la renta que es 20,000. Estos valores sí los puedo sumar. X más M. Entonces voy a tener N 65 dividido de 40 por 20,000. Voy a buscar a la tabla N65 y D40. Entonces vamos a la tabla N65. Me voy a la edad de 65 acá. Y me voy a buscar D N65, que sería este, ¿verdad? Sería 60,861.1763 y el otro es de 40. Entonces me vengo para arriba y tengo 40 y me voy a buscar D, que sería este. 19,531.7379, que son los valores que tengo acá. Los traslado y ya con eso puedo operar. Igual se los coloco acá, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver
N65, 60.861 y D40, 19.531. Ya con estos valores, traslado y opero. Y me da un valor de 62.320.29. Tenemos que el valor que debe pagar es de 62.320.29 para poder recibir una renta vitalicia de 20.000 anuales cuando cumpla 65 años. Y ahí estamos finalizando el segundo ejercicio. No sé si hay alguna duda. No por el momento. Buenas noches, licenciada. Gusto de saludarle. Buenas noches. ¿Será que podría regresar un momentito a la diapositiva anterior? Muy bien. Bien, ¿ya estamos? Licenciada, perdón, solamente con una consulta. Dígame. Acá en la fórmula donde tenemos N40 más 65, que luego es N65, pues es lo que usted hizo, ¿verdad? Buscamos en nuestra tabla el valor de N para los 65 años y es el que colocamos posteriormente en la siguiente diapositiva, ¿verdad? Los 60.861. Sí, así es. Así es como se trabajaría esta fórmula, digamos, cuando sea esta fórmula en cualquier caso, o sea, así es como se trabaja, se busca en la tabla y de la tabla ya se copia el valor. Ajá, así es. Ah, ok, bueno, está bien, gracias. Igual con D40, ¿verdad? Buscamos la edad de 40, buscamos la columna de X y ese valor es el que trasladamos a la fórmula. Y ahí ya tenemos los valores. Muy bien.